Pies vamos a ir entrando a lo que es la predicación de esta noche, y déjenme decirle que estoy alegre, feliz y contento, porque un día como hoy, hace 15 años, Dios fundaba Remanente Fiel. Hoy es nuestro 15º aniversario. Estamos de fiesta con Jesús. Estamos felices con Cristo, porque el Señor no nos ha desamparado. Damos gracias a Dios por su vida, porque acá entre nosotros hay hermanos que vienen desde el primer servicio que se efectuó en Remanente Fiel. Y aquí perseguimos al blanco. Acá no somos de los que retrocedemos. Y por eso es que predique quien predique. Si predica la sana doctrina, palabra de Dios escuchamos y palabra de Dios recibimos. Gloria a Dios. Quiero que vayan a su Biblia en el libro del apóstol Santiago, en su capítulo 5. Santiago capítulo 5 y versos 17 y 18. Cuando lo tenga me lo hace saber con un amén. Gloria a Dios. Ya no voy a hablar del que no tenga Biblia, porque es mejor gastar la munición en lo que más sustenta. La palabra de Dios la leemos en la Biblia como está escrita en Santiago capítulo 5 versículos 17 y 18, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y oró otra vez, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Gloria a Dios. Oremos. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, al que hemos glorificado, alabado y bendecido en esta noche, venimos ante ti con corazones sinceros, con corazones agradecidos, llenos, Señor, del gozo genuino del amado Espíritu Santo de Dios. Venimos, Señor, a pedirte que nos des esa palabra. Habla a mi vida primero, Padre Celestial. Habla a mi vida primero y después al pueblo. Pon esa palabra, mi Dios, que sea para edificación, que sea para limar, Señor, lo que es las ascuas del pecado en la vida del hombre que, estando, Señor, en tu camino, todavía tiene reservas en cuanto a las cosas del mundo. Pero en esta noche, en tu nombre, mi Cristo, reprendemos a todo deseo de la carne, porque aquí tenemos todo en orden para agradar al que vive y reina por los siglos de los siglos. Háblanos, Padre, en esta noche, te lo ruego, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Puede tomar su asiento, amado hermano, póngase cómodo, pero que no me le dé sueño. Vamos a empezar haciendo un breve comentario acerca de la vida del profeta Elías, como 10 siglos antes de Cristo. O sea, la palabra que estamos predicando en esta noche es la misma que escuchaban los rebeldes de Israel, pero no hacían caso. Gracias damos a Dios que en esta noche aquí estamos los vencedores, los victoriosos, los que estamos alegres glorificando el nombre de Dios, y los que hemos traído un corazón dispuesto para escuchar palabra de Dios. Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, era un hombre, y por tanto él se enojaba, él se gozaba, él sentía celos, él era un hombre común y corriente. La diferencia fue en él que cuando Dios le llamó, él dejó todo lo que tenía, todo lo que estaba haciendo, y se dedicó a servirle a Dios. Y mire que le tocó duro. Le tocó duro porque no es fácil servir a Dios, y algunas veces amedrentado, escondido en una cueva. ¿Verdad? Yo le sugiero, mi amado hermano, que la pandemia no me lo ponga en la cueva. A la pandemia repréndala en el nombre del Señor, se pone su mascarilla, se viene a la iglesia, y aquí está el que le va a decir bienvenido y bienaventurado, porque palabra de Dios vas a escuchar. Amén. La historia
que se cuenta del profeta Elías en la Biblia, esa misma historia puede el Señor, con su poder, volverla a ejecutar en cada uno de nosotros. Dios dice que el que no tenga sabiduría, que la pida a Dios, pero que pida con fe, porque el que no tiene fe para pedir no va a recibir, porque también dice que algunas veces pedimos, pero pedimos mal, porque pedimos para nuestros propios deleites. No pedimos ni siquiera, no tomamos en consideración de decirle al Señor, de lo mucho que me has dado, este poco te traigo. Y sarcásticamente hablando, ¿verdad? El diablo nos quitaba todo allá afuera y decía, hermano digno, que aquí ni 25 a la semana podemos dar. ¿Verdad? Nosotros tenemos, amada iglesia, el anhelo de ver un templo, ¿verdad? Porque en un templo propio, si usted no pudo venir hoy, va a venir mañana. Y si no quiso venir mañana, le va a tocar venir el domingo. Y si el domingo no viene, qué vergüenza le debiera de dar, ¿verdad? Porque ya es mucho tiempo. Separados de ti nada somos, dice la Biblia. Amén. Entonces vemos cómo Dios levantó en honra al profeta Elías. A medida que esta predicación tome lugar, nos vamos a dar cuenta las victorias y también de los defectos de Elías, porque en determinado momento aquel hombre valeroso, aquel hombre de Dios, aquel que enfrentó al rey Acab, aquel que enfrentó a Jezabel, aquel que se tronó a 850 malos profetas, ese hombre en determinado momento tuvo miedo, pero fue bendecido porque él fue llevado al desierto. Antes de llegar a la viña para cosechar, hay que pasar por el desierto. El caminar en Cristo es para vencedores, pero sobre todo es para valientes, porque la victoria la da Cristo a aquel que se ha atrevido a creerle, a aquel que se ha atrevido a abandonar las cosas del mundo y venir en santidad para agradar al que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Vemos acá que Elías fue llevado al desierto. Lo podemos ver nosotros en Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 3 y 4. Acá dice la Biblia, cuando Elías tuvo que huir, porque la situación era muy crítica para él. Dice en el versículo 3 del capítulo 19, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó ahí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Oiga la humildad de ese hombre. No estaba aferrado, pero era debido a que él estaba sintiendo el temor de verse perseguido, porque había destronado a Jezabel, había destronado a Acab, les había ido a decir sus verdades como las verdades que se dicen en el púlpito de remanente fiel, ¿verdad? Y a aquel rey no le gustaba. Y aquel rey que tenía una esposa como algunas en esta vida, mandona, manipuladora, autoritaria. ¿Qué les recuerda esa canción, hermano? Gracias al Señor que en mi casa hay una Sara y no una Jezabel, hombre. Damos la gloria a Dios por esto. Bendito sea Dios. Elías huyó. Y se oye feo, ¿verdad? Huyó. Como un hombre de Dios. Como un hombre de Dios va a huir sabiendo que la autoridad y la cobertura de aquel que dice que debajo de sus alas estaré seguro. ¿Cómo va a sentir miedo un hombre? Recuerde que la Biblia acaba de decirnos a nosotros que Elías era un hombre sujeto a pasiones igualitas que las nuestras. Ahora hay quienes no vienen a la iglesia por miedo al coronavirus, pero no le tienen miedo a estarse echando una buena hamburguesa ahí, cotorreando con los demás. O estar metido en un cumpleaños, por ejemplo, ¿verdad? Y usted piensa que lo estoy regañando. Claro que lo estoy regañando. Si yo no vengo aquí a bromear, yo vengo a decirle la verdad. Amén. Bendito sea Dios. Elías huyó.
porque tuvo miedo. Nadie huye si no tiene miedo, ¿verdad? En mi niñez y en mi juventud yo no me le corría a ninguno. Ahora, como ya las cosas han cambiado, ya la escarcha ha pintado el color, ahora pues hay que tener más precaución, ¿verdad? Y cuando hay peligro es mejor dar la espalda y huirse, ¿verdad? Pero cuando se trata de enfrentar al pecado que condena al hombre para la condenación eterna en el infierno, nosotros estamos acá con la valentía de Cristo para predicar en contra del pecado, para decirle a la iglesia que Dios ama al pecador, pero que detesta y deplora el pecado, y que nadie va a ser salvo a menos que agrade a Dios. Amén. Apartándose del mal. Vemos acá que Elías fue llevado al desierto. Elías tuvo que ir al desierto. ¿Por qué nosotros, amada iglesia, nos preocupamos sobremanera cuando una prueba viene a nuestra vida? Y lo que es peor, ¿por qué cuando hay una prueba, algunas veces fabricada por nosotros mismos, empezamos a ver a quién le podemos echar la culpa? ¿Sí? Aquí en la Biblia no lo dice, pero en determinado momento quizás Elías pensó, bueno, a mí me suceden todas estas vainas porque estoy obedeciendo a la voz del que a veces no siento que está conmigo. Dios siempre está con nosotros. Y lo ha demostrado. Porque Dios envió hasta cuervos para que le llevaran banquete a aquel hombre que Dios había comprometido para servir en su obra. Y el propósito en esta noche es sembrar en nuestros corazones el carácter del profeta Elías. Ese es el propósito de esta predicación. Y la he titulado El poder de la obediencia y la oración. Porque aquí vamos a ver que Elías oró y llovió, pero eso es más adelante. En una de las virtudes humanas en Elías estaba la obediencia a Dios. Porque cuando él quiso decirle a Dios que mejor me quiero morir, que acabamos de leer, el Señor, en lugar de decirle, sí, siervo fiel, mira, ya te cansaste, lo reconozco, le dijo, no, levántate, cobarde. Levántate y vete por el tal camino y te vas a llegar allá al arroyo de Kerit. Ahí vas a estar en una cueva y yo voy a mandar alimento para que no me vayas a decir que no vas a predicar porque ahí no hay un McDonald's cerca. Me acuerdo, pastor, de aquel brother de Nicaragua. Estaba bravísimo porque nosotros habíamos ido a una campaña con el pastor Fidel y querían comer y fuimos a desayunar a un restaurante. No era lo más caro, era sencillamente módico, los precios bajos. Y empezó él a sacar una inconformidad, porque él dijo, así como ustedes dichosos, duermen en hotel, en cama, comen bien, yo no, dice, yo fui a misiones a Panamá. Y los indios allá, dijo, los indios en Panamá, el maíz ya cocido lo masticaban, se lo sacaban de la boca y de eso hacían el potaje para que comiéramos todos. Óigame, pero estaba, como dijo el Chapulín Colorado, en mi presencia me estaba echando veneno. Porque qué culpa tiene uno de ahorrar unos centavitos y comerse lo que le gusta cuando le pega la gana, ¿verdad? A mí la Biblia me dice que bueno es que el hombre coma y beba del producto por el que se afana debajo del sol. Lo dice Eclesiastés. Amén. Pero Elías no estaba viendo eso. Elías estaba sintiéndose perseguido por la autoridad máxima de Israel, que tenía como consejera a la más mala, a la maligna Jezabel. Amén. Y por eso aquel hombre tuvo miedo. Aquel hombre fue obediente, tuvo que desafiar obstáculos.
Porque usted y yo tenemos obstáculos, tenemos desafíos a cada día en nuestra vida. Pero depende de cuán grande es nuestra fe para que en el nombre del Señor nosotros vamos a tratar las cosas de la manera adecuada, porque la sabiduría de lo alto viene a nosotros, el Espíritu de Dios llena nuestra vida y las cosas van a salir mejor. Amén. Gloria damos a Dios. Amén. Aleluya. En Primera de Reyes capítulo 17 y versos 3 al 5, mire lo que sucede acá. Lo que Dios le permite, la potestad que Dios le da, el poder que Dios le da a un hombre cuando Él lo envía a su obra. Es por eso que nosotros vemos cómo Dios bendice a los pastores, a los siervos que Él ha llamado para su servicio. Y vemos cómo le va de chueco, como vendedores de billetes de lotería que ya se jugó, no venden ni una, no dan una, porque no han sido llamados por Dios. Dice: apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit que está frente al Jordán. O sea, ¿por qué Dios tuvo el gran poder y la buena voluntad, el deseo de proveerle a aquel hombre de la promesa que le había hecho? Fue porque aquí la Biblia dice que aquel hombre no le dijo: ¿y será que solamente los cuervos me van a llevar comida? ¿No hay por ahí una ofrenda? ¿No hay por ahí algo? ¿Verdad? Y esa es la diferencia entre Elías y los profetas, entre comillas, de este tiempo. Porque estos profetas, si usted como pastor de una iglesia los quiere traer a un evento, le piden hotel 5 estrellas, le piden sábanas de lino, le piden almohadas con plumas hasta de la suegra, creo yo que las quieren, porque quieren que desplumen a la suegra que no les simpatiza mucho. Amén. El hombre fue bendecido. Y la Biblia dice que todo lo que hizo, lo hizo bien. Pero fue porque el hombre caminaba guiado por la palabra de Dios, que Dios le revelaba, que Dios le decía: hazlo así, de esta manera, y él no le cambiaba ni una jota ni una tilde a la orden que Dios le había dado. Amén. Por eso es que la Biblia dice que aquí está la voluntad de Dios, y aquel que añada o le quite, le van a caer las plagas que el Señor evitó que le llegaran a Egipto. Amén. Gloria damos a Dios. Aleluya. A pesar que su obediencia lo llevó al desierto, Elías no dejó de sentirse mal. Cuando este hombre le dice a Dios: mira, mejor me quiero morir, quítame la vida, le dice: he estado haciendo todo, pero llegó un momento en que yo ya no tengo fuerza, ya no quiero seguir, prefiero morirme. Como cuando el pecado empieza a tocar la puerta de aquel que un día estuvo alegre, feliz y contento, cantando, predicando, pero poco a poco el diablo le fue poniendo el desierto, el arroyo de Querit más lejos, y lo fue viendo que nunca iba a llegar. Pero Elías se atrevió a creerle a Dios y lo hizo como le había ordenado Dios, y le fue bien, y por eso la vida de Elías quedó plasmada en las Escrituras, para que usted y yo ahora, 3000 y pico de años más tarde, estemos sabiendo quién fue el profeta Elías. Estamos sabiendo cómo debemos caminar usted y yo para tener las bendiciones que recibió el profeta Elías. Porque déjeme decirle, yo creo que el que se atreva a irle a decir al chelón de la Casa Blanca que está feo, que es malo, que es esto y lo otro, no se atreve, no se atreve. Pero Elías fue y le dijo a Acab: mira, tú eres el que ha estorbado al Señor, porque tú has alborotado al pueblo por órdenes de esta diabla que agarraste, y no era la voluntad de Dios. O sea, cuando el hombre toma sus propias decisiones sin consultar la voluntad de Dios para su vida, déjeme decirle que se va a encontrar con esos que quiebran ventanas, y se va a encontrar con una ametralladora, y suerte tendrá, no es bendición, que no se lo truene de un solo el diablo. Amén. Bendito Dios.
Pero aún en el desierto, Dios siempre cuidó de él, le dio de comer, le mandó, le tenía agua en abundancia. Y por eso es que cuando a usted y a mí, a usted también que nos ve por los medios, el Señor permite una prueba para nuestra vida, entienda que la Biblia dice, como le dijo el Señor a aquella gente, esta enfermedad no es para muerte, es para la gloria y la honra de Dios. Amén. Las pruebas, si son fabricadas, si yo he decidido meterme a una prueba, el Señor no va conmigo. Pero las pruebas que vivió el profeta Elías era porque iba a cumplir las ordenanzas del Señor. Y por eso fue que de todas lo libró Jehová. Ahí se cumplió la palabra: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu vida. Amén, porque Dios cumple lo que promete. Y por eso es que cuando Dios permite que una prueba venga a nuestra vida, una prueba que viene de Él, es porque Dios quiere bendecirnos. Dios quiere elevarnos a un nivel más alto en la vida espiritual, en el conocimiento de Cristo, para que ya no seamos miopes espirituales, sino que seamos hombres de Dios verdaderamente dedicados a cumplir con lo que Él ha mandado. Amén. Gloria damos al Señor por su palabra. El plan de Dios aún en medio de la prueba. Recordemos que alguien predicó acá y dijo que algunas veces Dios no nos libra de la prueba, pero que sí glorifica su nombre y nos ayuda en medio de la prueba. Al profeta Elías Dios lo libró en medio de muchas pruebas, porque era el plan de Dios que Elías cumpliera con lo que Dios había establecido. Le dijo: presentate allá, decirles que no va a haber lluvia por 3 años y medio, y si no hay maíz, hasta los caballos se mueren. ¿Y qué culpa tienen los animalitos, verdad? Está bien que se muera el necio, pero un animal no tiene que pagar las consecuencias. Sin embargo, el plan de Dios era ese, que él orara. Y dice la Biblia que Elías oró y no llovió por 3 años y medio. Cuando aquel pueblo, en medio de aquella sequía que no producía nada, en aquella sequía que estaba produciendo la muerte de muchos por la gran hambruna, el Señor tuvo misericordia cuando el tiempo pasó, y a su debido tiempo Él levantó a su mensajero, al profeta Elías, y le dijo: ora, porque ahora va a llover. Y dice la palabra de Dios que Elías oró y llovió. Esa es palabra de Dios, amada iglesia. Amén. A eso se debe que usted y yo debemos tener muy claro que cuando adversidad viene a nuestra vida, si nosotros estamos siendo transparentes, íntegros para Dios y para los semejantes, no íntegros con hipocresía, porque hay muchos que mejor hubieran sido gatos, bien echan la suciedad y la entierran. Amén. Y después levantan manos como las de Jezabel para alabar al Dios de los sidonios, a los dioses de la tierra de ella, ¿verdad? Pero debemos entender, amada iglesia, debemos entender que cuando estamos en medio de una prueba, si el Señor la ha permitido y yo no la he buscado, lo que yo debo hacer es lo que hizo el profeta Elías, a pesar de estar con miedo, a pesar de estar todo friqueado, todo lleno de pánico, pero él hizo las cosas tal como Dios le estaba ordenando, y por eso Dios le dio la victoria. Y esa misma victoria Dios la tiene para remanente fiel, para todo aquel cristiano evangélico obediente que no anda viviendo una vida doble, que no camina medias tintas, porque le dice sí a Cristo. Dios no va a permitir una prueba que lo venga a matar. Dios va a permitir una prueba porque Dios quiere, en los peldaños de la bendición, Él quiere llevarnos a un nivel más alto. A eso se deben las pruebas que vienen de Dios. Pero cuando las pruebas vienen a mi vida porque de mi propia concupiscencia, de mis propios pensamientos, empiezo a maquinar el pecado y luego le doy cabida al pecado, dice la Biblia que esa es la muerte. Y es una muerte eterna en condenación. Así que entendamos, iglesia, las pruebas, algunas vienen de Dios, no todas, y algunas otras son fabricadas por la concupiscencia del hombre.
Y esto incluye a la mujer. Yo no lo voy a dejar afuera de este compromiso. Amén. Bendito sea Dios. Elías, como nosotros también, en sus pasiones, en sus defectos de carácter estaba el enojo. El enojo que muchos injustificadamente levantan contra su hermano. Óigame, esa es una mala crianza. Yo he estado acostumbrado desde mi niñez a esbozar una sonrisa para saludar a quien sea en la calle. Y en esta corrupta sociedad aburrida de vivir bien, y los incluye también a los hispanos, usted saluda a alguien y lo que encuentra es una cara como de aquel que está preocupado porque no la pudo hacer bien. ¿Y sabe qué? A mí me enoja eso. Me enoja. Y yo digo, ¿cómo no se iba a enojar Elías si solo se le puso al frente a la Jezabel y vio la cara de frasco que le puso? Le puso Jezabel, la cara de Jezabel se le puso como un bote de pintores, todo pateado, todo abollado. Pero entonces pienso yo y digo para mí mismo, yo no tengo que aburrirme de esbozar una sonrisa, porque lo que esboza mi cara es lo que hay en mi corazón. Recordemos que dice que la boca habla lo que sale del corazón. Y yo me doy cuenta, amada iglesia, que mucha gente en las iglesias le ha puesto más atención a la pandemia que a Cristo, pero cuando salen no usan la máscara. O sea, perdieron el enfoque. Le tienen miedo, pero no le respetan. Y no vienen a la iglesia y tampoco les vamos a exigir que vengan porque no queremos que vayan a decir que aquí se han enfermado. Pero hay contradicción en esas decisiones. Yo le doy la gloria a Dios porque yo estoy seguro que aquí en la iglesia, con el cuidado que se ha tenido y la bendición de Dios primeramente, aquí no se ha contagiado ninguno. Amén. Y es por eso, aprovechando un pequeño entremés en la predicación, seamos cuidadosos. Si no debemos ir a determinado lugar, no vayamos. No vayamos porque hay un problema serio. El contagio ahora ha aparecido una mutación en este virus que dice que es más altamente contagioso. Pero si nosotros tenemos cuidado, si no nos andamos agrupando en multitud, y lo que es peor, sin usar máscara, sin usar ninguna protección, entonces ahí hay un problema serio. Yo sé que hay mucha información que también está demasiado inflada, porque los poderes seculares entre el legislativo, el ejecutivo y el judicial tienen una pugna, más el otro poder, el que se opone a los tres que mencioné antes. Entonces estos nos están poniendo a usted y a mí en una intimidación con una saturación de información exagerada, que nos están queriendo decir: si sacas la nariz debajo de la sábana donde dormís, te vas a morir. No es así, amada iglesia. No es así. Nosotros hemos vivido desde el principio con esta pandemia y el Señor ha sido bueno. Hemos tratado de cuidarnos lo mejor posible. Y eso ha funcionado porque la obediencia a las autoridades, la obediencia a las leyes de la tierra, dice el Señor que las obedezcamos porque son establecidas por Él. Pero lamentablemente hay quienes ven más televisión que de lo que leen la Biblia y por eso no se han dado cuenta. Yo les recomiendo, iglesia, leamos la Biblia. Los días son malos, los días son peligrosos. Viene Cristo, de que viene pronto. Porque estos son los días que la Biblia dice que así serían antes de la venida del Hijo del Hombre. A mí no me gusta mucho decir la venida del Hijo del Hombre, a mí me gusta decir la venida de Cristo, la del Hijo de Dios. Amén. Gloria doy a Cristo por esta palabra. El enojo es una reacción humana. Elías se enojó, ya estamos hablando de eso, pero aún preocupado y con miedo, Elías se puso enojado.
Se puso enojado y usted que ha leído estos capítulos de la Biblia acerca del profeta Elías, usted se da cuenta que Elías aparentemente tenía razón. Pero nosotros los hombres no podemos cambiar los designios de Dios, porque no podemos hacer el trabajo de Dios para salirle ganando. Nosotros llegamos a predicar la palabra de Dios y Dios va a hacer el resto. Elías estaba enojado y él en sus pensamientos decía: ¿por qué yo tengo que vivir esta vida tan miserable, atemorizado, con frío en el desierto por causa del pueblo de Israel, que es un pueblo rebelde? Pero el plan de Dios era ese. Le estoy hablando de 1000 años antes de Cristo. Pero ya habían rebeldes, ya habían homosexuales, ya habían lesbianas, ya habían chismosos, ya había de toda clase de mañoso. Y lo mismo es ahora. ¿Y sabe qué? Lo que es mejor, la palabra sigue siendo la misma. Y si aquellos rebeldes nunca quisieron cambiar y fueron dispersados por todas las naciones, y no fueron dispersados para vivir bien, sino que fueron dispersos para vivir mal, porque esa fue la condenación de Dios para ellos. Ahora usted y yo tenemos esta palabra al frente de nuestros ojos, al alcance de nuestro oído. Abramos nuestro corazón, apoderémonos de ella y vivamos una vida en gratitud a Cristo, en integridad, en adoración, en confianza a Dios, en oración constante, en fe. Son cosas que no cuesta. ¿Por qué esperamos hasta el último momento? Dios puede obrar maravillas sin necesidad de que suframos consecuencia por nuestra rebeldía. Esta es la noche en que Cristo puede venir a la vida de aquel que se arrepienta de sus pecados, de aquel que reconozca que frío como está, como la pata de los pingüinos, no va a ir al cielo. Esta es la noche en que puede reconocer que de la manera que Dios bendijo a Elías, le quiere bendecir a usted en esta noche. Cuando el Señor le preguntó a Elías: ¿qué estás haciendo ahí? Estaba escondido en la cueva. Elías le dijo: ¿y sabe qué? De acuerdo a la comparación por la clase de pueblo rebelde que era Israel, el hombre tenía razón de decirle: he sentido un gran celo, Señor. He sentido un gran celo. Estos rebeldes han quebrantado tus altares. Han hecho una cochinada de tus altares, a donde el pueblo presenta holocausto, a donde el pueblo recibe la guía de la palabra de Dios, la voluntad de Dios, las ordenanzas, los mandamientos. ¿Qué acaso que no estamos viendo cuánta iglesia ha caído en esa malvada apostasía? Es lo mismo que estaba haciendo el pueblo de Israel. Aquellos eran judíos y se suponía que tenían que hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Usted y yo no somos judíos, usted y yo somos gentiles, pero somos cristianos evangélicos que debemos creerle a esta palabra. A mí no me importa que digan los torpes científicos, que por qué la historia de la creación data de tan poco tiempo, y por qué la tierra tiene tantos millones de existir, que solo los dinosaurios llevan tantos millones de años de haberse extinguido, porque un meteorito pegó en la tierra y que eso fue lo que causó la lluvia ácida. A mí no me importa si es el sereno. A mí lo que me importa es lo que leo en la Biblia, y dice que al principio Dios creó los cielos y la tierra. Y esta es la palabra por la que yo vivo, y es la palabra por la que voy a morir, porque quiero morir con fe. Lo único que le he pedido al Señor es, como dice Agur: no me des pobreza ni riqueza, no permitas en mi boca palabra mentirosa, quita de mí toda vanidad, manténme del pan necesario. ¿Verdad? Algunas veces hablamos aquí de tópicos como el de no entramparse con tarjetas de crédito. Usted sabe si lo hace. Pero déjeme decirle que las deudas, cuando vienen a estrangular al ser humano, no es una prueba. Esa fue una premeditación, y está sufriendo por tontín, por no decir torpe.
Amén. Gloria a Dios. Yo no sé a cuántos agarró esta palabra. Yo no conozco ni su número de seguro social. Y Elías estaba bravo y le dijo: mira, mejor quítame la vida. Este pueblo rebelde ya hizo chanchada y media con tus altares. Ahora están adorando a los dioses de la mujer de Acab. Pero y ahora solo quedo yo y me vienen a matar. Porque ya no hay ninguno, no ha quedado ninguno. Todos se fueron, todos se perdieron. Y el Señor le dijo, como nos dice a usted y a mí: no todo está perdido. No todo está perdido. Aun cuando el diablo le ha querido poner en su mente y en su corazón a mucha gente que en esta pandemia no va a haber oportunidad de salir con vida. Claro que viviremos. Mientras sea la voluntad de Dios, viviremos y viviremos para predicar su palabra y para agradarlo a Él en nuestro caminar. Y el Señor le dijo: reprendo al diablo. Lo que me estás diciendo no es verdad. Yo me he reservado 7,000 seres humanos que no han doblado sus rodillas ante las exigencias de esta mujer diabólica, que no han doblado sus rodillas por órdenes de un rey insensato para que doblen rodillas delante de ella. Y aquel hombre hizo caso y tuvo victoria. Amén. Y fue tanta la victoria que de ahí él se regresó y fue a romperle la vida a 850 profetas falsos. Gloria a Dios. ¿A cuántos puede matar usted? ¿A cuántos falsos puede matar si usted anda más falso que la moneda de 2 centavos en Guatemala? Más falso que los billetes de a 100 que andan imprimiendo los narcotraficantes. Nosotros no conocemos sus andanzas, pero Dios sí las sabe. Recuérdese que Dios es omnipresente. Y a donde está usted haciendo sus fechorías, el ojo de Jehová lo está viendo y Él sabe cómo usted está viviendo. Elías oró y llovió, volvió a orar y no llovió. Y volvió a orar y ya llovió. O sea, aquella gran prueba de la sequía que estaba matando a la gente de hambre dejó de ser un problema. O sea, cuando el hombre de Dios hace la obra de Dios como Dios le ha ordenado, Dios le va a dar la victoria. Porque había gente que estaba viendo que era la poderosa oración que el profeta Elías ejecutaba para que Dios obrara el milagro que había prometido. Porque el que dijo que va a llover fue Dios. No fue este sinvergüenza de la Florida. Ese torpe se puso ahí una vez a querer detener a un huracán y terminó huyendo porque el huracán no le hizo caso. Se pensó que era Jesucristo en la barca cuando le reprendió al tiempo y a las olas y todo se calmó y se hizo bonanza. La bonanza para este sinvergüenza la hicieron sus mismos miembros en la iglesia, porque los ha desplumado a diestra y siniestra. Y vienen a remanente fieles y aquí, ¿por qué pro templo? Clarito se dice: si usted quiere dar, dé; si no quiere dar, no dé, pero no murmure. No murmure, que lo que se da con gozo Dios lo va a remunerar. Pero lo que se da a regañadientes es mejor que no. Es mejor comprarse un caldo ahí de camarones siquiera, ¿verdad? Y eso le va a sustentar, porque dar una ofrenda con dolor en el corazón no es dar una ofrenda. A Dios no se le da por compromiso, a Dios se le da con gozo. Amén, con gozo en el corazón. Fue tan grande la victoria de Elías que cuando Dios le, ya voy terminando, cuando Dios le dijo que se fuera a Sarepta, que ahí iba a haber una viuda, Dios ya conocía la situación de la viuda. Gracias a Dios que aquí las viudas de remanente fiel todas las tiene el Señor bien donadas, bien provistas, bien. Sus arcas están llenas como la promesa del Señor. Tu artesa de amasar siempre estará trabajando porque hay provisión. Amén. Imagínense lo que puede pasar, y vamos a hablar brevemente de esto porque ya el tiempo ha avanzado.
el Señor le dijo, vete a Sarepta y ahí hay una viuda. En el camino vas a encontrar una viuda y yo ya le he ordenado que te dé de comer. Y cuando Elías llega a la casa de aquella viuda, le dice, oye, dame un vaso de agua. Pero ya Elías sabía lo que Dios le había dicho. Elías no iba viendo si aquella mujer tenía suficiente alimento o no. Elías llevaba una orden de Dios, de decirle que él solo tenía que pedirle porque Dios ya había ordenado que ella le diera alimento. Y cuando Elías le pidió que en camino a traerle el vaso de agua, le dijo, y también quiero que me sirvas algo de comer. Aquella mujer se volteó indignada y le dice, válgame Dios, si lo que me queda es un poquito de harina y un par de gotas de aceite, me voy a preparar una torta, vamos a comerla con mi hijo y nos vamos a echar a morir. Pero Elías le dijo, mira, haz como quieras, pero dame a mí primero. ¿Qué tal si Elías viniera aquí un día? ¿Sabe qué, mi hermano? De lo que usted gana, traiga el 30% para el protemplo. Mamolas que lo vamos a dar. No va a suceder. No va a suceder. Mire la decisión de aquella mujer y a través de una breve desobediencia. Ella pensó en sus intereses, pero sus intereses la estaban llevando a morirse de hambre de todas maneras, porque el comer un tiempo de comida no le garantiza que va a vivir 5 días más. Y por ahorrarse la invitación para Elías, ella quería comer una vez y perder la gran bendición que Dios tenía preparada para la viuda. Porque ahí el relato dice que después que aquella viuda le sirvió, Elías le dijo que sus tinajas iban a ser llenas de aceite. Y dice que la harina sobreabundó y que el aceite no menguó, sino que siguió produciendo. La bendición de Dios llegaba. Cuando la equivocación nos guía a tomar el camino equivocado y tomar la decisión que no conviene, entonces vamos a pagar consecuencias. Pero si tomamos las decisiones que son la ordenanza de Dios, entonces esas decisiones son sabias y van a producir resultados de mucha alegría, de mucho gozo y de mucha abundancia. Amén. Pero mire, como que el diablo siempre quiere meter su pata en la mezcla fresca, como el perro que pasa destruyéndole la banqueta que han echado el cemento los albañiles. Llega el perro y se para en la mezcla fresca y le deja la huella ahí. Y allá los oía yo en Guatemala, chucho, que esto y lo otro, gritándole al perro. Pero la Biblia dice que después que ella vio esa abundancia, el hijo de ella enfermó, y no solo se enfermó, sino que se murió. ¿Verdad? El niño se murió porque ella no tuvo la iniciativa de decirle, mira, hombre de Dios, haz algo por mi hijo, sino que esperó que se muriera. Pero era un plan de Dios, era una prueba que Dios permitía para la vida de aquella mujer, porque Dios quería glorificar su nombre. Y aquel hijo que había muerto, Elías regresó, y aquí la Biblia dice de qué manera lo hizo, pero el niño resucitó y se lo entregó y le dijo, aquí está tu hijo, incrédula. No me querías dar un bocado y ahora tenés alimento hasta que te sobra. Tenías un hijo que había muerto, pero el Señor ha premiado tu obediencia y las promesas de Dios siempre se cumplen. Amén. Así que, amado cristiano, usted que está muerto en vida espiritual, esta es la noche que se despierte, como dice el Señor. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Eso es lo que Dios quiere, que nos reactivemos. Un día conocimos las mieles del Evangelio, el gozo del Evangelio, el gozo de la salvación, pero llegó aquel que lo destruye todo y lo tumbó.
Pero esta es la noche que, escuchando la palabra de Dios y las promesas tan grandes que Dios tiene para aquel que se vuelve a Él, como la palabra dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Aquel que esté mal, esta es la noche en que puede decirle sí a Cristo, reconcíliese con el Señor, reciba a Cristo como su Salvador en esta noche. En la vida de Elías vemos cómo Dios recompensa la fe, la obediencia y la oración. Pero yo veo que no queremos mucho recibir la bendición de Dios, porque mañana hay oración aquí a las 5. Y estuvimos llenos el sábado pasado, aquí habíamos 18. Y la congregación es de 500. Amamos la oración, ¿verdad? Hermano, ore por mí. Aragán, no ocupe intermediarios. Venga, arrodíllese. Esta es la iniciativa que va a mover el corazón de Dios para bendecir su vida y librarlo de toda enfermedad, de toda prueba y de toda angustia, de toda adversidad. Si nosotros imitamos a Elías, también vamos a tener recompensa. Dios nos va a bendecir. Dice la palabra que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y si Él ha dicho, volveos a mí y yo me volveré a vosotros, es porque Él quiere bendecir nuestra vida, no importa la prueba que esté pasando en este momento. Si usted la fabricó, tenga pantalones, amárrese bien el cincho y salga de ella porque usted se la buscó. Pero si la prueba le llegó, arrodíllese, pídale a Dios, órele al Señor, porque Dios lo va a sacar del desierto. Antes de llegar a las viñas, hay que pasar por el desierto. Para cosechar hay que sembrar. Después de sembrado hay que cuidar. ¿Y por qué usted se descuidó y anda caído? ¿Por qué anda como el torero que le pegó el toro una cornada en la rodilla? Va de capa caída. ¿Cómo le va, mi hermano? Pues aquí una que otra. No, hombre, ¿por qué una que otra? Y si son mujeres, hermana, Dios me la bendiga, ¿cómo está? Aquí lavando ajeno con jabón prestado. No, hombre, qué barbaridad. Los hijos de Dios no prestan jabón. Los hijos de Dios regalan jabón, porque Dios ha sobreabundado. Amén. Elías fue llevado en una gran victoria. Yo no sé qué haría ese malvado, maldoso de Cash Luna si lo agarrara un carro de fuego. Y yo creo que lo va a agarrar un carro de fuego, pero no para arriba, sino que para abajo. Porque estos apóstoles y profetuchos, esos van para abajo. Y allá sí hay fuego. No sé si el diablo les va a mandar a ellos un su carro con caballos de fuego, pero de que se van para abajo, se van si no se arrepienten. ¿Y sabe qué es lo más doloroso? Que estos hijos del engendro del diablo han martirizado a tanta gente, engañándolos, limpiándoles hasta lo último que les quedaba. Mire, gracias a Dios que esa viuda fue obediente a Elías y le cocinó el pan y le dio de comer, porque después Dios la bendijo. Pero esta gente que en una iglesia de sana doctrina refunfuñan tanto por un diezmo, refunfuñan tanto por una ofrenda pro templo, y no han ni cerrado los ojos para arrepentirse de la tontera que han cometido, vendiendo su casa para poner el dinero a los pies del apóstol. La Biblia dice que en la antigüedad aquellos vendían sus propiedades y ponían las ganancias a los pies de los apóstoles para repartirlos entre los pobres. Pero estos pobres se han quedado más pobres, enriqueciendo a un hijo del diablo. Y algunas veces quizás vengan por acá y cuando oyen el protemplo, otra vez la misma cantaleta. Mire, el evangelio lo tienen vituperado, viciosos como estos sinvergüenzas. Amén. Pero dice la Biblia que iba Elías enseñándole las maravillas de Dios a Eliseo. Otro tremendo siervo de Dios. Ese no amagaba para quitar cabeza. Iban en camino y Elías le preguntó, ¿qué quieres que te dé? Y le dijo a aquel hombre, dame tu chequera. No le dijo eso. No le dijo a aquel hombre, hace que
que yo resucite a este muerto ahora. No, no le dijo eso. Le dijo, yo anhelo una doble porción de tu espíritu. Porque aquel hombre había visto la integridad de Elías y había visto cómo Dios había manifestado su poder a través de aquel hombre, a través de Elías. Y aquel hombre sufrió dos pruebas. Elías como que se quiso deshacer de él, pero aquel no, aquel lo agarró. ¿Y usted por qué critica al pobre pastor, hombre? En lugar de ser muleta de apoyo, usted viene a ser clavo para pinchar la llanta. Amén. No, yo no le voy a traer lisonjas. Si usted es un buen cristiano, yo lo amo. Si usted no es un buen cristiano, yo lo veo de lejos. Y esa es mi sinceridad. Porque usted y yo no nos llevamos bien. Usted y yo pensamos diferente, caminamos diferente y somos totalmente diferentes. Porque el que es diferente siendo un cristiano evangélico y no camina como Dios demanda, entonces es un hipócrita. Y dice la Biblia que allá en las alturas, en el reino de Dios, allá no hay lugar para los hipócritas. Amén. Así que esta es la noche en la que le puedo decir que vale la pena entender por qué a veces Dios permite que caminemos por el desierto. Santiago, capítulo 1 y versículos... Santiago, capítulo 1 y versículo 2 al 4. Vamos a leerlo. Y dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. Gloria a Dios por esta palabra. Bendito sea el Señor. Recordemos, ya con esta termino, 2, 3, 5 segundos más. En el libro de Oseas, su capítulo 2 y versículo 14 y 15, dice el Señor al rebelde pueblo de Israel, porque Dios quería hablarles, pero no le oían, como ha querido hablarle a usted siempre, pero usted no ha querido escucharle. Y dice la palabra, pero he aquí que la traeré al desierto y hablaré a su corazón, y desde ahí le devolveré sus viñas y volverá a cantar como cantaba en los tiempos de su juventud. ¿Se acuerda, amado hermano caído, cuando usted era feliz con las mieles del evangelio? Esta es la noche para que se vuelva, porque quiere el Señor que usted cante como lo hacía en los tiempos de su juventud. Gloria damos al Señor por su palabra. Aquí concluyo, mi amada iglesia. Dios me los bendiga a todos y dejo con nosotros a nuestro pastor Fidel Portillo. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Aleluya. Póngase en pie, hermano, y oramos al Señor. Bendito Dios, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Dios mío. Bueno eres tú, mi Dios, que nos bendices tú con tu presencia, con tu amor, Señor. Muchas gracias. Si en esta noche, por la misericordia de Dios, hay alguien aquí que quiera hoy venir a reconciliar con Cristo, o si está aquí y nunca ha aceptado al Señor, Dios le ama y Él está llamando al arrepentimiento. Dice el Señor, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Dice que si alguno ha cometido pecado, para con el Padre abogado tenemos para con el Señor, a Jesucristo, que Él es bueno y justo, para limpiarnos y presentarnos justos delante del Señor. Que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El que confiesa y se aparta alcanza la misericordia de Dios. Mas el que calla, dice que no prospera, no prosperará, continuará estancado en lo espiritual, en la desgracia, en la derrota. Pero si usted le dice al Señor, dame tu mano, Señor, tómame con tu mano, levántame, Él lo levantará. Él dice, clama a mí y yo te responderé. ¿Será que hay alguien? ¿Será que hay alguien hoy para Jesús? ¿Hay alguien para Cristo? No lo hay. Si no lo hay, hermano, oramos para
despedirnos de esta noche. Padre, muchas gracias. Oramos, Dios, en esta noche por todos los enfermos.